llamamos Nuestra Noche de Poesía, Psicoanálisis, Canto. Nos visitan María Magdalena, Gabriela Pedrotti y Camila López. Y voy a darles una breve introducción a quiénes son, para quienes no les conocen, y vamos a dar comienzo al evento. María Magdalena nació en 1984 en Buenos Aires, es poeta, escritora y psicoanalista en formación. Publicó los libros de poesía Spleen del 2003 en Letra Viva, Los Nombres del Padre del 2016, La Plaqueta Artesanal, La Pequeña Muerte de 2015, Continente Negro, que trajo en este momento y de quien va a hablar, de 2018, y el ensayo La Perfecta Desnudez, Conversaciones de Alejandra Pizarnik, 2018, Letra Viva, en coautoría con Javier Galarza y Leonardo Alonso. Gabriela nació en un verano porteño, pero pasó su infancia en el sur del conurbano bonaerense, en Berazategui. Su adolescencia en una ciudad vecina, en Quilmes, y se recibió de licenciada de Psicología en la UBA en la primera camada del CBC. Como estuvimos charlando, somos vecinas. Cursando a la par la carrera de Psicología Social de Pichón Rivière. Mientras se formaba en psicoanálisis en la Escuela Freudiana de Buenos Aires, comienza a trabajar con Fernando Ulloa, siendo cofundadora del grupo HO de Intervenciones Institucionales. Es AME de la ESPA y dicta seminarios de fundamentos y también los llamados en nombre propio. Coautora del libro Lo Indecible Sustraído a la Nada, libro escrito en 2 idiomas, el poemario Conjugada, y actualmente está por dar a luz a su primer libro como autora en psicoanálisis, La Escritura de lo Íntimo. Por último, Camila López es una cantautora, guitarrista y cantante que aborda la música a partir de 2 cualidades, que en su caso no se escinden: la precisión y la sangre. Plantea un estilo ecléctico propio, con un lirismo cuidado, a través de la cadencia de una guitarra y una voz que emergen en sus diferentes raíces. Un ineludible bagaje de rock, de música folclórica argentina, sin rehuirle a otras variantes musicales con las que se permite experimentar, tales como la música brasilera y el sonido jazz. Bueno, les damos la bienvenida y les agradecemos la presencia. Buenas tardes. Bueno, es una alegría estar acá. Cuando María me invita a presentar su libro, sabía que yo venía en un mes así complicado de muchas actividades y a mí me dio una alegría que, a pesar de todo lo que las cosas y el mes que venía así como difícil, bueno, seguí ese impulso que me dio sentir una profunda alegría de presentar un libro que, bueno, a mí me conmovió muchísimo. Así que nada, y esa presentación, en vez de instalarse como una situación que agregaba una actividad más a un mes difícil, me empezó a funcionar como: ¡ay, qué lindo tener esto en noviembre! Así que contentísima de estar acá. Bueno, vamos a empezar. Le contaba a María que lo que me pasó desde que María me invitó es que empecé a tener como arrebatos. Ella lo llamó arrebatos poéticos, porque me empezó a pasar que se me ocurrían cosas para decir hoy, todo el tiempo, desde que me invitó. Entonces, bueno, algo de algunas de esas cosas fui pudiendo escribir, otras quedarán y me seguiré acordando tal vez más adelante. Bueno, algunas están dichas acá. Una lengua que no busca entender, ni ser entendida, que persigue el alboroto y el desorden me entusiasmó. En la tapa del libro, un pensamiento negro, una flor, un pensamiento negro da apertura. Sabemos que el acceso a la palabra para las mujeres ha sido y sigue siendo un derrotero difícil de conquistar. Hacerse escuchar, ser tomadas en cuenta por su decir, ha sido y sigue siendo una ardua tarea. El lenguaje ha quedado en manos de quienes han detentado el poder por siglos. Las mujeres han sido mal habladas, malditas, deslenguadas, quemadas en la hoguera, torturadas, vapuleadas, pero nunca escuchadas. Ellas siempre fuera de la norma,
que el paradigma de época proponía. Hubo un día que un señor llamado Freud escuchó a esas malas lenguas y les ofreció una escucha, un lugar, que hizo de sus desvíos lenguajeros paraje a una creación. Esas mujeres que portaban mal la lengua, que decían sin saber, que hablaban sin pensar, fueron justamente quienes dieron el puntapié inicial al nacimiento del psicoanálisis. El continente negro, sede de oscuros deseos, pasó a ser un continente enigmático a descubrir y creer. La autora, María Magdalena, retoma esas voces malditas y se ofrece como caja de resonancia a un decir que fue callado por la incomodidad que producían. No solo las pacientes de Freud, también las mujeres de la talla de Virginia Woolf, Anne Sexton, Sylvia Plath. Continente Negro es escrito por una mujer que dice del acontecer, no solo de la palabra, sino del cuerpo extraviado que no ingresa en ella. Ese extranjero, el cuerpo, que nos juega malas pasadas ante cualquier intento de dominio. Siente cosas que no pensamos, se tensa sin nuestro consentimiento, se inhibe frente a los actos, se calienta donde no debiera, muestra la tristeza en los ojos y en los órganos que enferman, y vocifera en los tonos que la angustia le arranca cuando no logra decir. María Magdalena se mete en la llaga, en el dolor y le va de frente al miedo. Escribe un grafiti como una granada en la pared. Pregúntate por tus miedos. ¿A qué le temes? A la pregunta por el miedo. Sabemos que el lenguaje nos pega una gramática necesaria para dar lugar no solo a la construcción de una mentalidad, sino con ella a la construcción de un cuerpo hecho de lenguaje. Ella, María Magdalena, los recibe, aún en el querer, por momentos, sacárselo de encima. Pero entiende que ello no es sin otro, aunque haya para ello que sacarse al padre de encima. Ella lo sabe y es atea en su lengua, tanto que reúne mujeres que no tienen a quien rezarle. Ellas son las que tendrán voz propia y toda la fuerza y el cristal de lo no amparado. Somos accidentes esperando ocurrir. María va siendo vía de una orquesta de desconciertos, de voces que comienzan a sonar más allá de sus historias, en sus silencios, en lo no dicho, suenan. Hay escritores que escriben sobre el mundo y otros se dejan tomar, como ella, por sus fisuras, se meten con lo inmundo. La poética de María Magdalena hace hoja en la llaga, en la fisura, en el dolor, como dije, acompaña las caídas, lo atragantado, el veneno. No va a buscar la luz, ilumina la oscuridad para que lo siga siendo, pero la hace visible. Su poética es pulsional. Pulsa, punza, punzón de una obra de sobras que no llegaron a ser. Acá un lapsus psicoanalítico, pero lo pensé y que lo leo, no lo leo, pero lo cuento. En realidad se me ocurrió pensar, para los que son analistas, que esto que llamamos pulsión, que tiene que ver con la construcción del cuerpo, tiene tres tiempos. Tiene tres tiempos gramaticales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomáramos el verbo escuchar, el primer tiempo es escuchar, escucharse, hacerse escuchar. Ese tercer tiempo, el de hacerse escuchar, implica la dimensión del otro. Entonces, mientras leía el libro, se me ocurría que María estaba en ese lugar de ese otro que permitía entonces que algún cuerpo pudiera empezar a escribirse. ¿Entienden? Se me ocurrió ese lugar. Pero la autora tiene que poner su oído cerca del alma para reconocer su soledad, que también es la de ella, y la escribe. Entonces, Elizabeth, por ejemplo, nos enseña
que el dolor puede ser brújula, allí donde tambalea, avanza. Hace muchos años, Anne sabe que el arte de la pérdida, nos dice, anuncia el único camino posible. Continente Negro es una usina de sensibilidad. Nos llena con espasmos de sollozos a veces, nos deja con la lengua afuera otras, nos intimida con gritos que claman compañía, nos adentra y nos afuera soportando la intemperie cuando no hay con qué. Continente Negro afecta. No nombra, encuentra una escritura que, a diferencia de lo que dice Borges, de que en la palabra Nilo está contenido el Nilo, a diferencia de eso, Continente Negro muestra lo contrario. Y eso que no cabe en las palabras es su lugar de verdad. Su imposibilidad de ser dicho está en cada frase funcionando como umbral. No es la topía que convoca y localiza, es lo atópico que marca haciendo mapa a la errancia. Dice desde ese punto impredicativo que enuncia una voz que por suerte no entra en las palabras, aunque se sirve maravillosamente de ellas. Lo asemántico contornea bordes que dan luz a gritos silenciados y a dolores sin letras y a músicas sin acordes. La bella indiferente, nos dice, o el espíritu combativo, Elizabeth von R., se contrae en el diván cuando le imponen la erótica del sacrificio. Fuera del sacrificio, la erótica del decir femenino asoma. Allí encuentra la mejor escritura para la soledad y el desencuentro. Así es Continente Negro, contiene lo negro, lo oscuro, escribe la inconveniencia. En lo que vivimos, escribe ese intento de abarcar y de llevar la cosa hacia otro lado. O simplemente, a veces, se sienta a su lado sin ninguna pretensión. Y se va, se deja llevar a esa experiencia más allá del padre, sin cobertura, sin amparo, donde cada poema es una verdadera invención. Leo el primer poema del libro que se llama Ataque de pánico. El río Duero me vio caer. ¿Qué significa enloquecer en un país ajeno? ¿A qué huele la locura? ¿Qué gesto la anticipa? Frente a un barco amarrado y el ligero vaivén de las aguas tranquilas, Oporto se llenó de extrañeza. Perder las coordenadas hasta encontrarse finalmente fuera del mapa. Freud, sobre la Acrópolis, cautivado, extasiado, se preguntó por lo verosímil de ese paisaje ya aprendido, y todo lo real tembló a su alrededor en sí mismo. Ir más allá del padre no es sin vacilación. Caminar a pasos agigantados por el terror, los rostros todos extranjeros, las lenguas todas desvirtuadas. Yo contemplaba el río y se volvió tempestad. No hubo vientos premonitorios, ni hubo un resbalar antes del derrumbe. Una ligera hipertensión te recorre en su lectura. Podés sentir una opresión pulmonar cuando el lugar del que nunca nos fuimos rebalsa. Se pregunta cómo decir el cuerpo si estamos heridos de escritura. ¿Cómo decir si el lenguaje que recubre y desviste es una trampa? La lengua del Continente Negro es la lengua del riesgo. Despertar de un golpe. ¿Hay otro?, se pregunta. Si las visiones no siempre son sagradas. Si las visiones no siempre son sagradas, dice en Maculopatía o Elogio de la ceguera. Santa Teresa vislumbró el infierno.
Sentía en el alma un fuego de tal violencia. Luego vino el ángel, pequeño y hermoso, el dardo de oro, la penetró hasta el éxtasis. Fue abrazada por la gracia de Dios. Yo parpadeé en mi propia visión humilde. Las luces brillantes y minúsculas empañaron mis ojos. Nos deslizamos en el lento crepúsculo de la ceguera, incapaces de esquivar el destino. Recordé a una niña que veía crecer ramas larguísimas desde la punta de sus dedos hacia el infinito. Algunas mujeres no tenemos a quien rezarle. Ella escribe lo monstruoso con belleza. Le hace el amor al desamor con su escritura. Incluso el paraíso tiene sus monstruos, dice, acechan al disiparse la bruma en el instante de mayor claridad. El cuerpo no tiene memoria para combatir la inteligencia de la naturaleza. Lo que crece adentro es siempre ajeno, un fruto dulce o un hijo a la intemperie. Medeas enfurecidas, escribe María, Medeas enfurecidas o Antígonas desobedientes, avanzamos exiliadas una diáspora interminable. En territorio extranjero, matar y morir son el mismo sacrificio. El continente negro es el cuerpo propio, y el de ellas, el nuestro. Elizabeth Bonerre, Ana O, Santa Teresa de Virginia Woolf, Sylvia Plath, Ellen Sissu, Idea Vilariño, Anne Sexton, han sido devueltas a la existencia en este libro, y en ellas cada mujer toca un pedacito de real. Cada mujer logra visitar un ratito el relámpago, solo un acto de amor, que en este caso se dice escritura, tiene nombre y puede hacerlo. Un libro exquisito se presenta, Continente Negro, de María Magdalena. Sí, la verdad que sí, muy, muy hermoso. Bueno, difícil después de la lectura de Gaby. En primer lugar, quiero agradecerle a Jessica y a Verónica por la invitación, a la tercera por recibirnos. La verdad que Continente Negro es un libro para traer a este espacio, porque siempre digo que es un libro poético, pero también político, y porque justamente intenta politizar el psicoanálisis ahí donde suele resistirse, sobre todo en lo que concierne al continente negro, mal adjudicado a lo femenino, o solo a lo femenino. También le quiero agradecer a Gaby profundamente, porque tal como ella dijo, sabía que estaba teniendo unos tiempos difíciles y aún así aceptó acompañarme a mí en el libro. Ya sabía que su lectura iba a ser comprometida y así lo fue, así que te agradezco profundamente, de verdad, y le agradezco a Camila también por haber aceptado sumarse a la presentación con su música bella. Les voy a compartir un texto que leí en la primera presentación de Continente Negro, que es un libro que salió en diciembre del 2018, y después voy a leer algunos poemas. El libro que me va a prestar Gaby. Hola, hola, hola. Hola. Hola, ahí va. Escribí Continente Negro con la soledad del cuerpo oprimido y con la furia del cuerpo sublevado. El mío, que es también el de las histéricas, el de las poetas, el de las locas, el de las rares.
el cuerpo que intentamos domesticar, el cuerpo que nunca podemos apresar del todo. Escribí porque a veces faltan las palabras y sobran los diagnósticos. Tusis nervosa, hipertensión, fluoralbus, dermografismo. Los títulos de los poemas, que aluden a diferentes enfermedades que creí tener, tuve o me dijeron que tenía, fueron los ejes, la columna vertebral alrededor de la cual se iban construyendo. Decidí dejarlos porque me parece que aportan un gesto de humor que contrarresta la densidad de lo escrito y a la vez denuncian los modos en que nos han intentado categorizar el dolor históricamente a las mujeres. Ya sea por estar poseídas por demonios o por tener útero, ya sea por simuladoras o por enfermas nerviosas, siempre lo que nos estuvo vedado, al decir de Sisu, fue la escritura, la posibilidad de hacer uso de nuestra voz. Los diagnósticos tienen un efecto tranquilizador y a la vez muestran una distancia inconmensurable respecto del padecimiento subjetivo. En eso el psicoanálisis y la poesía tienen una tarea en común, que es la de introducir algo de la dimensión inabarcable que corresponde a las experiencias íntimas e inclasificables de cada sujeto. La cura por la palabra, como la denominó Ana O con sabiduría. Cuando volví de viaje por el viejo continente, blanco y despreocupado y destinado a la asepsia, como escribe María Malusardi en la contratapa, le describí a mi analista una experiencia terrible que había vivido en Oporto, mientras contemplaba el río Duero. Una experiencia que rápidamente categoricé como un ataque de pánico. Su respuesta analítica, fue mencionar un texto de Freud, Carta a Román Roland, una perturbación de recuerdo en la Acrópolis. Se me presentó de forma muy clara, mientras lo leía, que lo que me había sucedido era imposible de reducir a ese nombre que yo rápidamente había elegido para darle un marco a lo que me había desbordado. Pero ya no se trataba, después de esa intervención, de buscar acomodarme en alguna categoría universal y patológica, sino de que pudiera emerger algo de lo propio. Empecé a escribir. El primer poema que surgió fue justamente Ataque de pánico, que ahora abre el libro. Pero creo que yo lo venía escribiendo sin saberlo, incluso allí en Oporto, mientras todo parecía disolverse en el aire, sobre todo yo misma. Después, otra intervención, poética en este caso, de María Malusardi, comenzaron a tomar forma los poemas de la segunda mitad del libro, ya no desde mis propias vivencias, sino desde las vidas de otras mujeres que también intentaron hacer del enigma del cuerpo una escritura posible. ¿Por qué continente negro? Porque el continente negro es el cuerpo propio, siempre. Porque no es solo lo femenino, lo enigmático, sino la existencia toda. Porque estamos en condiciones de responderle a Freud que quiere una mujer, quiere derechos y una vida libre de todo tipo de opresión. Fuera de eso, el deseo que inconsciente, el cuerpo y la sexualidad, la vida y la muerte, siempre estarán en el terreno del oscuro e impenetrable, del continente negro, de lo que solo podremos bordear con psicoanálisis, con poesía. Hola, ¿se escucha? Mi nombre es Berta Pappenheim y seré hogar de las desamparadas. Fui niña muda, mujer amante, hija pródiga. Calmaron mi fuego con morfina, aprendí a hablar en el desierto. En el teatro privado de su desobediencia, Ana O se consagra a la catarsis. Es el río estrepitoso de la palabra que fluye para ser liberada. Decidiosa, indócil, lunática, maligna, Ana chupa naranjas para apagar el martirio de la sed
y con su mano izquierda escribe el alfabeto de la herejía. Las tristísimas fantasías de poética hermosura esconden el horror de la carne sublevada. Ana engendró la cáscara de un hijo, ahí donde no pudo decir el desamor. Un hombre se da la fuga sin tristeza y sin poesía, aún no sabe de lo trágico de su descendencia. ¿Acaso no es un continuo perder la lengua materna? Ana sabe que el arte de la pérdida anuncia la única cura posible. Quieto, no me hable, no me toque. Emi Fonene no vacila cuando se apropia del lenguaje. El 12 de mayo de 1889, Emi subvierte el silencio y obliga a escuchar. Soy la hermana número 13, estoy sola en mi diluvio, tartamudeo de rabia. Me muero de miedo. La tempestad avanza y Emi rompe el pacto del más absoluto silencio. Contraída y doliente prueba las palabras se vuelven amuletos, los amuletos, animales peligrosos que la protegen de la tempestad. La bella indiferente o el espíritu combativo. Elizabeth von R. se contrae en el diván cuando le imponen la erótica del sacrificio. A Elizabeth le enseñaron que amar es resistir en el lecho del convaleciente. Elizabeth enseñó que el dolor puede ser una brújula. Allí donde tambalea, avanza. La esposa dócil o la hija obediente. Elizabeth elige el tropiezo, la caída, la revelación. Dora la histérica denuncia, el beso sucio y la bofetada caliente. Dora la histórica anuncia que la oscuridad de nuestros cuerpos es el territorio a conquistar. Dora no habla, dice. Dora se revela contra el secreto y los rodeos tortuosos. Que se parezca a un sueño difuso, son solo fantasías, nunca existió una verdad que nos regule. La filosofía del amor le enseñó a Dora que podía amar el cuerpo delicioso de una mujer. Con el mismo ardor y la misma furia, Dora se negó a que la salvaran del incendio. Penetrar en el bosque denso es tarea de valientes. Muchas gracias. Bueno, qué bien. Vamos a abrir a una conversación, ¿no? Si alguien tiene ganas de hablar. Yo tengo como frases de las que fueron diciendo ambas. Como dijo María, esto de político, que lo personal es político en realidad, es una de las consignas clásicas, ¿no? del feminismo. Se une con el micrófono, lo cambiamos de lugar. Con varias de las cosas que decía Gaby también, ¿no? Me gustó mucho esto de hacerse escuchar y me vienen como estas otras frases, ¿no? El más allá del padre que dijiste, hacerse escuchar, más allá del padre, las mujeres, más allá de Dios, ¿no? Pensando en que Dios sería, ¿no? Ese que María va más allá, ¿no? En el texto. Y me pareció como muy interesante también este recorrido que haces entre las etiquetas en las que terminan enfrascados los cuerpos reprimidos o los cuerpos sublevados, veremos, de las mujeres, ¿no? Me resonaron como todas esas frases que me parece que invitan a pensar un montón de cosas y que van en la línea de lo que venimos acá trabajando, ¿no? Me parece esto que tiene que ver con pensar un psicoanálisis desde otra vía. Vos retomamos esto de poesía y psicoanálisis y hace un tiempo estuvo acá Alfredo Grande y hablaba del teatro del psicoanálisis, ¿no? Y me parece que son vías interesantes de poner en cuestión algunas cosas. Bueno, no sé, abrimos a la resolución, algo de todo esto. No se puede. A ver. Hola.
el hacerse escuchar de los cuerpos, digo, me parece que es como, ¿no? Algo de la apuesta del pensamiento o el continente, no sé si coincidís María o te va por esa vía. Sí, creo que está bueno rescatar eso porque en un punto tiene que ver con hacerse escuchar y con también escucharse en el cuerpo más allá del diagnóstico, de la categoría, de la enfermedad, de ese intento de entrar en un universal que, como decía, en un punto puede tranquilizar, pero en otro punto imposibilita que eso que está sucediendo justamente de eso que está sucediendo emerja lo que tiene que ver con lo propio, ¿no? De cada uno. Ahí vas a lo último que leíste de Dora, digamos, me parece, ¿no? Hasta donde Freud pudo escuchar y a donde no pudo escuchar, digamos, ¿no? Hasta escuchar el universal, digamos, ¿no? Y en este párrafo último que decía, sí que se le escapó el ardor, ¿no? De Dora en otros aspectos, que es lo de eso lo que venimos trabajando también, ¿no? Bueno, abrimos a ver alguna pregunta, debate, queja. No, te lo digo así. No, en relación a lo que decían con respecto al decir, ¿no? Pensaba que podríamos pensar en un universal que luego pasa a un particular, hay una particularidad en el rótulo de tal enfermedad, pero cuando se toma la palabra en el decir, hay un decir singular, y me parece que este poema habla de esta singularidad propia, un decir propio, ¿no? Que ya mueve las estructuras universales, y que, bueno, conmueven. A mí me llegó mucho, además de la manera de decir, la manera de cómo está leído el poema, cómo lo lee Gaby, cómo lo leíste vos, realmente es una manera singular que se hace cuerpo. Esta cuestión de no sé, están como inventando piruetas como cuando uno busca señal. A mí me parece que lo que tiene que ver con el padre es lo que hace religión. Un diagnóstico es la búsqueda del padre. Es decir, en el punto donde es una respuesta que ubique al sujeto en algún lado. Entonces, esto es por otro lado, a veces una búsqueda misma de uno, digo, a veces uno va, yo he tenido pacientes que se sienten, bueno, pero ¿qué tengo? ¿No? Después de la mano, pero ¿qué tengo? ¿No? Y es difícil, digamos, ¿no? Como correr, digamos, y que se habilite un tiempo de deriva que no sea la respuesta, ¿no? Y por ahí hay que soportar y sostener ciertas ficciones un tiempo, ¿no? Digamos, y también creer que por ahí es algo ese tiempo hasta que pueda advenir él. Realmente nadie tiene la respuesta, ¿no? Ni siquiera el analista, digo, tiene la respuesta acerca de eso que se viene a buscar. Pero creo que también es importante, digo, voy a hablar de tiempo, no sé, me viene la cuestión de los tiempos, ¿no? Porque estoy sin tiempo, me pasa, entonces instalo todo el tiempo, pero a mí me parece, cuando dije que la escritura era, en esta lectura me pasó, que también esto es importante porque uno vuelve a leer y cada vez se lee otra cosa, ¿no? Y dije, qué interesante leer que efectivamente no es una escritura religiosa, porque no está ligando todo el tiempo, ¿no? La religión tiene que ver con el ligar, ¿no? Todo, que si bien necesitamos alguna ligazón, creo que todo el tiempo buscarlo reunido es lo que nos agobia, la neurosis, ¿no? Estar todo el tiempo queriendo reunirnos en algún lugar, juntarnos, tener un diagnóstico. La escritura de María en ese punto soporta lo disperso,
soporta lo fragmentario, soporta el que yo, hoy me tengo y en 5 segundos no me tengo más. Y lo dice así, entonces uno tiene la sensación de, acá llegué y a los 2 minutos ya me fui al, ¿no? Me fui o al carajo, iba a decir, me reprimí, pero iba a decir al carajo y lo digo, me fui y no me encuentro y al rato no me vuelvo a encontrar. Ese movimiento tan humano y tan difícil de soportar, de que estamos ligados de ratos nos ligamos, de a ratos la ligamos, también, ¿no? Y sobre todo, si estamos muy religiosos, la vamos a ligar más. Yo pensaba en relación a lo que decía ella, que también, digamos, o sea, en base a lo que vos decís, que también, digamos, depende de quién escuche también eso y no lo lleve a un universal, digamos, ¿no? Que justamente me parece el camino contrario que hace María, digo, ¿no? Lo mismo que vos decís, o sea, soportar que no se universalice, que no se etiquete, ¿no? Que pueda, digamos, o sea, que siempre también en relación a quien escucha, porque no en el ámbito psicoanalítico, ¿no? Y que hay que soportar algo de eso a veces, ¿no? No saber cómo puede ser, ¿no? No, se me ocurría también que me parece que como la intervención de Bea me hacía pensar también digamos, en una cuestión que tiene que ver con la transferencia, con eso que los analistas llamamos transferencia, que a mí me parece que se entiende un poco mal ese concepto, digamos, porque primero que se confunde la abstinencia con la neutralidad, cosa que supongo ya lo habrán trabajado, pero aparte de eso, creo que lo singular es lo que uno recibe. Cuando Bea habla, dice, yo recibo la conmoción, ¿no? Recibí la conmoción. Entonces, uno como analista lo que hace, no es que se hace el muerto, como dice Lacan. En realidad, lo que uno hace es recibir eso que le viene al paciente y ver de qué manera devuelve eso de una forma que sea posible para que el paciente arribe a algún lugar o llegue a entender o llegue a salir o llegue... Pero es desde esa singularidad. Es decir, esa singularidad que toca el cuerpo, ¿no? Entonces, no es un concepto conceptual, digamos, teórico. Es el cuerpo que vive la experiencia de un decir y que desde esa experiencia del decir la puede transformar para que el analizante reciba de otro modo eso que dijo. Es una experiencia de transformación. La escritura se produce ahí, en esa situación de transferencia. Y bueno. Pensaba en eso, claro, en el mejor de los casos, digo, o sea, que sea una devolución y no que sea algo que cierra, digamos, tal vez en algún lugar, como vos decías, religioso, por ejemplo, ¿no? Como sería un diagnóstico de algo fijo o algo por el estilo. Bueno, ¿alguna otra comentario? Chicas, al fondo. Seguimos hablando de eso. A mí me pareció, Gaby, también como muy interesante esto que vos decías de los tiempos, porque me quedé como corta. Digo, ¿a qué te referías vos con esto de los tiempos cuando hablabas? Porque ahí terminaste, me parece, hablando de esto del hacerse escuchar, con los tiempos y el hacerse escuchar. No sé si te entendí bien. Sí. No quiero irme mucho porque yo tiendo como a realizarme y de repente me puedo ir a, ¿no? No sé a dónde. No, fue la experiencia de la lectura esta vez, porque aparte, bueno, no es lo mismo leerlos, ¿no? Preparando una presentación que cuando uno lo lee, ¿no? En la intimidad de la primera lectura que me llegó. Y me pasó algo muy lindo que lo quiero decir, y es que no pasa, o no me pasa a mí frecuentemente cuando me pasa que conozco al autor de un libro, no me suele pasar lo que me pasó esta vez, que es que coincidió lo que me pasó con el libro, con lo que es la persona, la autora, la autora misma, o sea, no coincide, es como, está ahí, ella es esto.
Ella tiene que dar Una una persona persona. fragmentada, entonces. ¿Por qué no? Claro, ligada de argumentos, está bien. Pero por eso es ese lugar al otro también. O sea, si hay algo que María tiene, es profundamente analítica, para mí, es una analista porque a María no se le pasa absolutamente nada. María, por ejemplo, uno habla de 10 temas en un WhatsApp, viste que uno, no, María te contesta todos los temas, todos. Y si se queda, no es neurosis, no, es estar atenta al otro, estás atenta, es así. Entonces, esa sensación de escucha, para mí, está en el libro. Digo, ella escucha. Y si hay una escucha, por eso dije está en este lugar, de que si hay una escucha, se produce un cuerpo. El cuerpo se produce porque hay una escucha. ¿No? Entonces, digo, porque hay una escucha que se devuelve desde un lugar. O sea, María arma un cuerpo en cada poema, desintegrado, pero en la escritura, digo, lo arma desarmado, no importa, ofrece un texto para esa fragmentación. Entonces, no es lo mismo la fragmentación que la escritura de la fragmentación. Eso es distinto. Eso es distinto. Y no desmiente tampoco la fragmentación con una escritura que la desmienta. Entonces hacemos religión, digo, de vuelta. No quiero tampoco pelearme, digo, con lo religioso porque, insisto, hay momentos en que lo religioso es necesario y los niños pasan por momentos en que necesitan construir sus ídolos y su religiosidad, y en el amor construimos también una religión. Digo, esos tiempos también están. El problema es quedarse ahí. El problema es instalarse ahí y que el discurso se elija desde ese lugar. Ese es el problema. Necesitamos por momentos creer que todos nos entendemos, que estamos entendiendo lo que decimos, y engañarnos y tener eso que Lacan llamó debilidad mental, que no es peyorativo, quiere decir que nos engañamos un poco para sentir que estamos juntos. Si no, viviríamos en una fragmentación constante que sería también insoportable de soportar. Lo que vos decís de María de hoy tiene la posibilidad no solo de escuchar, sino de hacer esto, digamos, ¿no? Que tal vez no todos los tenemos. Y me parece que eso también es un paso más, ¿no? También, como decía en el texto, me parece que no fue menor la intervención analítica, digamos, ahí, ¿no? Porque Gaby decía, no es lo mismo el cuerpo fragmentado que el cuerpo fragmentado en un poema. Bueno, ese pasaje, justamente, donde yo con ese cuerpo fragmentado lo que intentaba hacer era ponerle un nombre, como que guiara un poco esa fragmentalidad, digamos. Ese pasaje lo que permitió fue que ya no sea el cuerpo tan fragmentado y que se transformara en la posibilidad de un poema. Que una vez, hace unos meses en La Plata, también presentando Continente Negro, me preguntaron si te fueron los síntomas después de... Y por supuesto que no. O sea, por supuesto que no. Pero no es lo mismo, de todas formas. No es lo mismo que ocurra el poema que no ocurra el poema. No es lo mismo el cuerpo antes del poema que el cuerpo después del poema. El cuerpo antes de la escritura que el cuerpo después de la escritura. Digo, ese pasaje es fundamental. Aún si después el cuerpo sigue igual de sintomático, fragmentado, etc. El libro tiene un cuerpo. También. No, pero esa es la diferencia. Me parece que eso que dice María es la diferencia entre una terapia y un análisis. La terapia como que buscaría que usted escriba, porque la escritura de repente va a lograr encontrarse con eso que no le pasa en la escritura, digamos, ¿no? Se va a reunir con la escritura, se va a curar con un trabajo de sublimación. Bueno, esa es la diferencia entre la terapia y un análisis. En un análisis se busca una escritura que en tal caso albergue algo de lo que sucede. Sí. Para que la ligue un poco el psicoanálisis, hablando de ligar, también hay analistas que prescriben de modo casi religioso, sistemático, la escritura en la psicosis, olvidándose absolutamente de la singularidad de cada sujeto. Digo, ¿no? Bueno, es loco que se ponga a escribir,
no solamente es violento para con el sujeto en cuestión, sino que además es una idea de escritura muy pobre, me parece. Sí, totalmente. No, estoy de acuerdo con una indicación que se suponga, con una indicación que suponga tener como un cometido. Digo, si te pones a hacer esto ya estamos complicados. Me parece que la escritura sucede o no sucede, y hay, digamos, uno puede acompañar a alguien porque vislumbra que algo de eso va en esa vía, si no, podría ser no escribir. Yo recuerdo un paciente que la escritura lo angustiaba de tal manera que en realidad que no escribía, digo, la escritura lo sometía a un encuentro con lo real que era insoportable, digamos. Entonces ahí era suspender ese encuentro por un mandato de que había que sentarse a escribir, ¿no? Había que producir por esa vía. Bueno. Singular, no lo universal, no es para todas las situaciones lo mismo, no es para todas, ¿no? Digamos, a mí lo que me interesa igual del poema, digo, del arte, es que vos no solo supones que haces, digamos, algo con esos síntomas, sino que se los haces a otro. Me parece que siempre lo interesante, ¿no?, de la producción artística, el lazo que en eso se constituye también, ¿no?, que es un plus, ¿no?, que no todos pueden. ¿Cómo se las imagina? Yo tengo mucha imaginación, por eso también otra cosa que me pasaba era que armaba como una comunidad de amigas del libro, ¿no? De repente eran mujeres que yo me las imaginaba, me imaginaba yo, de repente una escena donde estaban todas las mujeres, y me decía, qué linda escena, en mi cabeza, digamos, armaba esa, ¿no? Como todas esas mujeres, me parecía que lindo verlas ahí juntas, que en realidad era nada, se juntaron en el libro, pero me las imaginaba como, bueno, evidentemente había un eco de una a otra, que también el texto me iba llevando, ¿no? Digamos, de una a otra había algo ahí que hacía lazo, efectivamente hacía lazo. Nada, eso también es muy lindo del libro. Se logra por terapéutica, digamos, ¿no? Sino es una producción singular que ella puede hacer, ella y otra, ¿no? Pero o sea, que no va a ser del orden de todos ¿no? Sí, que el alcance, me parece que una intervención, ella lo dijo en la intervención de los analistas, parece que el alcance del libro cambia con esto. Sí. No, que me parece que María lo dijo cuando dijo, bueno, la intervención, a María esa intervención, ese día, en esa reunión, la llevó a ese lugar. No sé ni siquiera, digo, qué sé yo, digamos, a dónde iba el analista con él, ¿no? Como, que me parece que también eso es lo que retornará, o lo que le retornó seguramente al analista, no sé, no le puedo preguntar, no sé, digo, está buenísimo eso también de que el analista no sepa, ¿no? Que el analista se sorprenda por un efecto de una intervención que no supo, ¿no? Que no supo a dónde lo llevó. Eso también es importante, me parece, que un analista se deje sorprender. Digo, que de repente haya dicho, ¿no? Le haya evocado un comentario o haya evocado lo que fuera, una imagen, la diga, y después, a mí me parece que eso del trabajo analítico es genial. Que después retorna algo que uno dice, mirá con lo que mirá dónde fue esta, ¿no? Que eso pasa cuando efectivamente uno no está en un lugar de certeza o de saber, ¿no? Cuando el paciente retorna con algo y dice, qué sé yo, hay mejores y peores intervenciones, y es verdad que a veces vienen y dicen, no sé, me separé porque me dijiste que no, y uno dice, yo no dije, no, vos me dijiste, qué sé yo, pero me parece que siempre que una intervención lleva a algún lugar de creación, está buenísimo. En este caso, bueno, fue un poema, pero me parece que lleve a otro puerto eso, que después retorne así como, wow, ahora tengo que salir, ¿no? Eso está bueno, ese juego es muy lindo.
Le mandamos un beso a mi exanalista. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño cortecito para que Camila se pueda preparar y nos invite con su música, ¿sí? Gracias.